No saben cuántas veces me la pensé para hacer este video, Pero allá vamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles este video. ¿Por qué iniciamos este contenido de esta forma diciéndoles esto? Simple, porque la última vez que intenté generar un video, un material relacionado con el sector privado odontológico dentro de Cuba, no tan privado porque vamos a estar claros, es algo que no existe, se malinterpretaron las cosas, las personas tomaron sus propias conclusiones bien precipitadas y intentaron o comenzaron a atacarme diciéndome que yo estaba traicionando a mis colegas, que los estaba exponiendo, que los estaba delatando, que cómo yo iba a hacer ese tipo de contenido, y nada que ver con eso porque el video era simple, lo coloqué en mi perfil principal de Instagram. Era mencionar los precios, los valores de algunos servicios que, como nos gusta decir a nosotros aquí en Cuba, se manejan y de qué forma en el 2, como nos gusta decir a nosotros, la manera en la cual el dentista fuera de la parte estatal intenta o busca su plato de comida. Y verdaderamente yo aprovecho estos segundos una vez más para decir que ni me gusta ni me apetece nada por el estilo intentar aplastar a algo o a alguien con el objetivo de generar una vista, llamar la atención, ni mucho menos generar un ingreso. Todo lo contrario, todo lo positivo que sea para mis colegas y para la profesión en sí, yo lo voy a estar apoyando y lo voy a estar aplaudiendo, porque lo que me gustaría relacionado con la profesión dentro de mi país es que siempre haya un constante progreso y evolución. Cosas que, al menos con ese contenido, muchas personas no se detuvieron a analizar e intentaron atacarme, odiarme, en fin. Ya de eso hicimos todo un video contando lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿por qué les hago esta pequeña introducción? Porque, como mismo están viendo en el título y miniatura de este video, vamos a estar hablando, o más bien reaccionando a algo relacionado con este tema, que, como bien les vengo diciendo, guarda relación con el sector privado, que como tal no existe, bajo un decreto que lo tengo aquí, que es el 107/2024, que se mantiene de forma vigente, y con él las actividades de médicos y odontólogos no están autorizadas para el ejercicio privado dentro del sector no estatal. Y él mismo mantiene expresamente restringida la práctica privada de la odontología como negocio independiente. Debido a esto es que muchas personas dicen: ¿cómo tú vas a decir eso? Estás poniendo en riesgo a los colegas tuyos que hacen este tipo de actividades con el objetivo de sobrevivir, de ganar un peso. Y verdaderamente lo que las personas no saben, que hacer un video de este tipo es algo normal y no con la intención que ellos piensan. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a estar reaccionando a 3 establecimientos, 3 negocios que su contenido, sus videos, su material están públicos en las redes sociales, y por eso es que yo tengo el poder de tenerlos ahora para hablar de ellos, reaccionar, debatir, dar mi punto de vista, siempre de una manera respetuosa, cordial, afable, sin falta de respeto o simplemente sin delatar, porque si es algo que está público, ¿cómo tú pretendes que yo pueda estarlo delatando como si yo estuviese grabando escondido para hablar de algo que verdaderamente no tiene nada que ver ni con mi calibre ni mucho menos con mi nivel? Entonces, hablemos un poquitico de esto, porque sé que ustedes están como un poco confundidos. Bueno, ¿realmente existe? ¿Realmente no existe? ¿De qué me estás hablando? Ya les comenté que esto como tal, bajo la parte legal, puede traerle consecuencias al profesional. El profesional se está arriesgando constantemente de pasar por un mal rato, pero de un tiempo para acá, cuando comenzó, digamos, esta euforia de tener tu negocio privado, tu establecimiento, comenzó a ganar fuerza los salones de belleza. Y entre muchas aristas, solo les voy a mencionar de la que tengo conocimiento. Pueden existir otras muchas más, pero las personas que me conocen un poquitico más saben que si hay algo de lo cual no tengo una base, un conocimiento certero para exponerles, mejor no lo hago. Simplemente les voy a hablar de lo que les puedo decir. Dentro de estos de salones de belleza, entre los diferentes servicios que tiene para ofertar, están las limpiezas dentales, más conocidas profesionalmente como las tactrectomías, y los blanqueamientos dentales. Incluso se han añadido otros servicios como los diseños de sonrisa y demás. Y ahí es cuando encuentran como que ese pequeño destello
a lo que se puede decir que puede llegar en un futuro a convertirse en la parte privada de la odontología. Pero bueno, básicamente es como que una arista dentro de un salón de belleza como tal. No quiere decir que estamos hablando de una clínica privada en sí, ¿ok? Creo que eso tiene que quedar bastante ahí resaltado para que no se malinterprete tampoco este video, ni piensen que uno está diciendo, ay, él dijo que existen clínicas privadas. No, esto es como que un trabalengua que espero que hayan entendido. Estos videos o estos lugares de los cuales les voy a estar dando mi opinión, reaccionando a ellos y demás, son, como les dije, lugares con perfiles públicos que cualquiera puede verlo, tomar el video, reaccionar, decir su punto de vista y demás. Y les puedo decir que muchos de ellos, algunos me los he encontrado yo mismo mientras ando navegando por Instagram. Otros, algunos colegas me han dicho, oye, ¿qué esperas para hacer un video relacionado con el tema? Mis mismos seguidores me han dicho, oye, necesito que me expliques esto porque sé que en Cuba es algo que prácticamente ahora es una novedad, ¿saben? Y yo dije, bueno, a raíz de eso es que dije, voy a darle la vuelta, a darle mi sello para hacer este video porque verdaderamente, más que nada, se trata de un tema odontológico y por supuesto de que es este canal de odontología. Incluso a mí me encantaría que si alguno de los profesionales que tienen negocios como estos dentro de Cuba vean este video y me dieran la oportunidad de ir personalmente al negocio para hacerle una entrevista, para hablarle un negocio y también darle promoción, porque me gustaría ayudar a las personas que quieran, ¿saben? Como que desenvolverse en las redes sociales y más con establecimientos como estos. Yo verdaderamente encantado y maravillado con que me diesen esa oportunidad. Pero bueno, de momento me toca reaccionar a lo que encontré en las redes sociales. Vamos con el primer video. Bueno, este video yo me tropecé con él personalmente porque es de un perfil de una actriz conocida de acá, de Cuba. Y bueno, ya, así comienza el video, viendo el tema de procedimiento, de la cita. Y básicamente fue como una atención familiar, que eso a mí me encanta, que vaya toda la familia a atenderse. Y ahí, bueno, yo estoy poniendo el video aquí en pantalla y estoy viendo y reaccionando al mismo tiempo como dentro del establecimiento hay un sillón dental. Y vamos a ver que seguro deben haber todas las condiciones para atender. Ahí vemos cómo vamos a ir escalando de menor a mayor. Primero está pasando por la odontopediatría, ya que hay una beba que la están atendiendo. Y miren, eso me encanta, como que las formas que tenemos para estimular y sentir bien a los niños, porque ustedes saben que es una edad bien complicada de atender y más dentro de la odontología. Después pasaron a la parte de los adultos, la madre que se estuvo haciendo una dactrectomía, una limpieza. Y bueno, espero que hayan visto más o menos parte del ambiente de lugares como estos, que los invito a que pongan en la parte de los comentarios. Vamos con el segundo video. Ahí estamos viendo una muchacha que llega al establecimiento con su cita, que se la habían recomendado. Y vamos a ver con qué nos encontramos en este segundo negocio. Tiene como nombre Dental White y ahí pueden ver todo el ecosistema, todo el ambiente odontológico, lo mismo sillón. Bueno, toda la decoración que al menos a mí me encanta relacionada con los dientes, con la dentición, con la parte de la odontología. Y bueno, vamos a ver ahora qué tratamiento le estaban haciendo a ella, que ya estoy viendo que lo que le van a hacer es una dactrectomía seguida de un blanqueamiento dental. Ahí están haciendo el procedimiento de la dactrectomía, que verdaderamente yo me quedé en la parte que todo va conectado. Ya todo ahora es inalámbrico, es electrónico y bueno, ya ahí están con la parte de el blanqueamiento dental, que se colocan las sustancias pertinentes, luego se le coloca la lámpara de luz halógena. Y bueno, eso es un proceso que si les interesa que les hable un poco más de ello, déjenlo en la parte de los comentarios para próximos videos. Y verdaderamente a la paciente le vino el blanqueamiento de maravilla. Vamos con el tercer y último establecimiento o negocio que encontramos. Por si se pueden haber dado cuenta, en la parte del ambiente es una habitación bien pequeñita porque bueno, dentro del establecimiento hay otros servicios relacionados con un salón de belleza, como les mencioné, porque aquí mismo lo mismo te puedes hacer manicura, que pedicura, que hacerte el pelo, todo lo relacionado o todos los servicios que puede llegar a tener un salón de belleza, masajes, limpiezas faciales, en fin. Y aquí pueden ver que esta paciente también acudió para hacerse un blanqueamiento dental, algo que
en el resto del mundo hace mucho tiempo ha estado siempre muy de moda, pero de un tiempo para acá en Cuba, pues ustedes saben que nosotros estamos unos cuantos años atrás, está siendo como que una tendencia total. Los mismos influencers están yendo a estos establecimientos a hacerse un blanqueamiento y con más fuerza en estos últimos tiempos, diseños de sonrisa. Y bueno, esos fueron los 3 videos así que yo vi, que me mandaron, que me recomendaron y dije, vamos a hacer un video de esto porque las personas seguro se confunden, no entienden y yo estoy aquí y dentro de este espacio para decirles realmente y aclararles y darles todas las mieles y darles todos los detalles. Así que de esta manera damos por concluido este video. Espero que este en específico no se malinterprete como el otro. Déjenme secarme porque hace tremendo calor. Porque oye, no les puedo explicar la cantidad de ataque que recibí con el otro, pero bueno, lo que siempre tienen que entender la gente es que uno siempre lo hace de una manera muy cuidadosa, sin el objetivo de exponer a nadie. No me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final. Te invito a que lo apoyes dejando un me gusta, compartiéndolo, hypeándolo, comentando ahí abajo todos tus criterios, opiniones, alguna sugerencia de video, alguna duda odontológica que tengas, para retroalimentarme y tener más ideas de contenido para ustedes y que sobre todo estén satisfaciendo sus necesidades. Y no olvides suscribirte a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en un nuevo video y hasta la próxima.